Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, estamos con Sebastián, mi nombre es Ezequiel y hoy vamos a hacer algo inédito. Hoy vamos a mostrar cómo regular dos tipos de máquinas, ¿sí? Esto van a representar, creo que la gran mayoría de los que trabajan con soldadoras MIG tienen un problema. No le encuentran el punto de regulación. Sebastián, ¿qué nos vas a mostrar en este video? Bien, lo que vamos a hacer es, más allá de la regulación, tenemos que tener en cuenta de que una regulación para mí también depende del alambre, también depende del espesor del material, de la calidad del material, del tipo de material que voy a trabajar, ¿sí? No solamente que yo regulo para una sola potencia y eso es igual para todos, no. Depende del alambre o el material que voy a trabajar, son distintas las regulaciones, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta de lo que voy a explicar ahora, lo que vamos a explicar es cómo entender bien qué son estos dos botones o qué es las dos teclas que tengo acá y el potenciómetro que tengo acá. Esto me va a permitir saber el voltaje y el amperaje que yo voy a poder trabajar y así poder regular dependiendo del diámetro de alambre, si es un alambre flux, la potencia que yo voy a necesitar. Tengan en cuenta de que la potencia total de una máquina MIG, ¿sí? O una máquina de soldar es el amperaje por el voltaje. Ahí logro la potencia total del equipo. Bien, la idea de hoy es mostrar regulación y saber punto por punto cuál sería el voltaje, cuál sería el amperaje, para que yo pueda ir a una planilla, que es la que nosotros vamos a adjuntar con este video, y poder lograr las regulaciones con estas máquinas. Así que bueno, empezamos, Seba, ¿te parece? Bueno, Seba, yo voy a estar de este lado siendo parte del público que te va a seguir atentamente con todas las explicaciones que vas a dar acerca de las regulaciones de estas dos máquinas. Bien. Que es un poco lo que representa el mercado, ¿sí? Tenemos en las redes mucha gente que nos pregunta cómo llegar a una regulación exacta. Bien. ¿Sí? ¿Te parece? Perfecto. Me pongo de este lado y todo lo que vos indiques yo acerco la cámara. ¿Dale? Excelente. Yo tengo que tener en cuenta de que tengo dos tipos de máquinas acá. Una que es con tecla y otra con potenciómetro. Lo mismo que yo voy a explicar acá es para encontrar el punto de voltaje y amperaje con cualquier máquina MIG-MAP. Estas son solamente para el sistema FECAU, para lo que es alambre flux, ¿sí? Vamos a empezar por acá, por la SML107, ¿sí? Bien. Yo en esta máquina, voy acá, SML107, voy a encontrar dos cosas. Primero y principal, una tecla. Y después voy a encontrar la otra tecla. Tengo mínimo, tengo máximo, tengo 1 y tengo 2, ¿sí? Es una tecla que está dividida a la mitad. Y después voy a encontrar lo que es el potenciómetro, ¿sí? Yo voy a tener en el centro punto 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿sí? A veces lo ponen. Y voy a tener 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Esto lo que me va a permitir a mí es saber la potencia. Yo lo voy a hacer de una forma muy fácil, que es lo que me explicaron a mí, y hoy por hoy estoy trabajando de esa manera y me resulta muy fácil calibrar la máquina a base a esto, ¿sí? Primero y principal, yo sé que este modelo tiene 90 amperes, ¿sí? Al tener 90 amperes, yo tengo que tener en cuenta que aparte de dar la velocidad de alambre, también es el amperaje. Entonces, voy a hacer 90 amperes dividido 10 puntos, ¿sí? Y esto me va a dar 9 amperes por cada punto, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo en el primer punto voy a tener 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63, 9 por 8, 72, 9 por 9, 81, 9 por 10, 90 amperes, ¿sí? Acá tengo cada punto de amperaje. Esto me permite a mí saber el valor del amperaje en potencia, ¿sí? ¿Me voy explicando bien? Perfecto, Seba. Perfecto. Ahora bien, con respecto al voltaje, yo tengo que tener en cuenta de que los manuales dicen el voltaje mínimo, ¿sí? Por ejemplo, en el manual dice que la mínima 1
¿sí? Nos da un valor de 14 voltios. ¿Sí? Bien. Y en la máquina, ¿sí? Por ejemplo acá, si lo puedes ver, ¿sí? El valor al máximo de potencia son 18,5 voltios. La máxima. La máxima. Perfecto. ¿Sí? A 90 amperes, lo necesario son 18,5 voltios. Significa que máxima 2 son 18,5 voltios. ¿Sí? Voy a hacer acá una tablita. Voy a poner una tabla porque tenemos mínima 1 a 14 voltios. Y máxima 2 a 18,5 voltios. ¿Sí? Pero tengo dos teclas más. ¿Sí? Mínima 2 y máxima 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos puntos tengo? Primero y principal tengo que saber esto. De 14 a 18 voltios tengo 14, 15, 16, 17, 18. Son 4 voltios y medio que hay desde acá hasta acá. Hay una diferencia de 4,5 voltios. ¿Sí? Esos 4,5 voltios lo voy a dividir en cuánto. Tengo un espacio, tengo dos espacios, tengo tres espacios. Significa que 4,5 voltios dividido 3. Y me da un valor de 1,5 voltios. ¿Sí? Significa que por cada punto voy a tener 1,5 voltios más 1,5 voltios. ¿Sí? 14. 15 significa que acá voy a tener 15,5 voltios. ¿Sí? Y acá voy a tener 15, 16, 17 voltios. ¿Sí? Estoy sumando esto más esto, esto más esto, esto más esto. Y me da el valor total. Significa que en el mínima 2 voy a tener 15,5 voltios y en el máximo 1, ¿sí? Máximo 1 voy a tener 17 voltios. Bien, la pregunta que yo me haría, entonces, en base a 90 amperes, sacamos estos valores. Si los valores en amperaje varía obviamente todo lo que estamos viendo. Exactamente, por ejemplo. Pero se toma exactamente igual para todos. Para todas las máquinas. Bien. ¿Sí? Yo tengo que tener en cuenta eso. Obviamente que si yo aumento el valor, ¿sí? Si estaba trabajando en mínima 1, ¿sí? A 14 voltios, voy a trabajar a menor factor de potencia en amperaje. Bien, ¿sí? Esos valores Pero están estos valores, en una planilla. esos valores hay tablas para poder conseguir los valores. Nosotros tenemos en el cuaderno del soldador una tabla para poder elegir esos valores. Entonces ya me puedo acercar a, con estos valores, poder utilizar la tabla correctamente. Exactamente. Ahí está, bien. Que era una de las preguntas que nos hacen en las redes justamente. Exactamente. Ya con este dato ya me puedo decir que puedo soldar regulando correctamente la máquina. Sí, siempre tengo que tener en cuenta el diámetro del alambre, el espesor de pieza, el material. Hay tablas, no es lo mismo soldar un hierro que un acero inoxidable, Sí. que un aluminio. Son distintos tipos de materiales y por cada material tengo que tener una regulación distinta. Yo te hice una pregunta y era, si en la tabla me dice un valor que no llega a ser exacto, por ejemplo, me pide que sea 14 Por voltios, ejemplo, 16 voltios, que no lo tengo. que no lo tengo, ¿sí? Bien. Tengo 15 y medio. Y esta máquina al 60% trabaja a 50 amperes a 16 voltios, ¿sí? Al 60%. Sí. Significa que va a trabajar 6 minutos, va a descansar 4 minutos a 50 amperes, pero a 16 voltios. Como yo no tengo 16 voltios, lo que tengo que hacer es bajar la velocidad de alambre. Voy a estar entre el punto, acá tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 3, 2, Perfecto. 1, ¿sí? Entonces, como yo no tengo punto 5, que son 60 voltios, son 16, en vez de tenerlo acá, voy a elegir un valor un poquito más abajo. Entonces ahí puedo regular mi máquina con 15 voltios y medio, que tendría que estar por acá, me voy un poquito más abajo. Y si fuera al revés,
Y si fuera al revés, por ejemplo, tengo 17 voltios, que debería estar trabajando en 70 amperes, 73, 74 amperes, en vez de tener 72, me doy un poquito más alto. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, hasta acá todas las máquinas que operan con este sistema, nosotros tenemos la 195P para la gente que fanática de esa Sí. máquina. ¿Vos qué le recomendás? Que use exactamente Es lo esta mismo, aplicación. es exactamente lo mismo para poder regular la máquina, porque tiene dos teclas. Perfecto. Mínima 1, mínima 2, máxima 1, máxima 2. Bueno, muy bien, gracias Eva. Ahora vamos a hablar de la otra máquina, ¿sí? Si te parece. Dale. Este modelo es SML 130. Bien. Voy a borrar esto, ¿sí? Así podemos hacer el siguiente modelo. Bien. Borramos acá. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Y bien, la SML 130 es un modelo que es un poquito más grande, ¿sí? En vez de tener 90 amperes, tiene 120 amperes, ¿sí? Y la diferencia que tiene es que tiene dos potenciómetros. Yo tengo SML 137, ¿sí? Bien. Y en vez de tener tecla, tengo dos potenciómetros. La misma potenciómetro de amperaje y velocidad de alambre, también lo mismo. Tengo punto 5, 4, 3, 2, 1 y puedo tener 0, ¿sí? 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y después voy a tener, esto es velocidad de alambre y amperaje, ¿sí? Y acá yo voy a tener el otro potenciómetro, ¿sí? Que va a tener también punto 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 10, ¿sí? Pero esto es voltaje, ¿sí? La potencia total de una máquina de soldar es el amperaje por el voltaje, es la combinación de los dos, ¿sí? Perfecto. Entonces, yo para poder calibrar la máquina, yo tengo que calibrar el amperaje por el voltaje. Esta máquina tiene 120 amperes. De la misma forma que la SML 100, yo voy a tomar 120 amperes dividido 10 y me va a dar 12 amperes. Significa que voy a tener 12, 24, 36, 48, ¿sí? Y voy a ir haciendo todo el tramo hasta los 120 amperes. Ahora, yo acá tengo 12 amperes. El voltaje de esta máquina también es de 14 voltios, el inicio, ¿sí? Primero voy a tener 14 voltios. Y el máximo que tiene esta máquina son 20 voltios. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre 14 a 20 son 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 voltios. Son 6 voltios de diferencia. De acá a acá hay una diferencia de 6 voltios. ¿Sí? Entonces, yo para poder hacer esto, lo que voy a hacer es dividir esos 6 voltios dividido 10. Y me da que por cada punto voy a tener 0,6 voltios. ¿Sí? Recuerden que el inicio del voltaje me lo da generalmente los manuales. Si la máquina me dice el voltaje final. Perfecto. ¿Sí? Porque me da el voltaje a máximo de potencia. Entonces, significa que yo voy a tener 14, 14,6, 6 voltios, y al tener potenciómetro me da una posibilidad de regular, que la regulación sea mucho más fina, ¿sí? Bien. Acá Entonces yo me voy sumando. por ejemplo, 15,2, Claro, eso te voy a decir. Iba sumando. voy Por sumando punto 0,6 voltios. voltios. Y ahí me da la regulación fina. Quiere decir, me da el valor que yo quiero. Exactamente, a diferencia de los modelos con tecla, yo puedo trabajar también entre estas regulaciones, ¿sí? Esta parte, toda esta parte que me queda acá, puedo hacer una regulación más finita. ¿Cómo regulás finito ahí? ¿Qué tenés que usar? Y ahí yo voy a utilizar tanto voltaje como amperaje y a velocidad de alambre. Por ejemplo, trabajando con un alambre 0,6 me voy a un voltaje mucho más delicado, 60 amperes. Y Bien. entonces voy a trabajar con lo mínimo en voltaje que yo necesite.
Capaz que en mi regulación, digo, estoy trabajando con una chapa 20, voy a trabajar con menor voltaje, entonces voy a aumentar un poquito el aporte de material o bajarlo para que me dé un punto más suave. Bien, nosotros en el cuadernillo tenemos las 3 regulaciones básicas. Exactamente. ¿Sí? En este caso, acá ya regularíamos la máquina con... ¿Cómo entender esto principalmente? Claro. ¿Cuál es el punto? ¿Sí? Bien, que la mayoría no sabía sacar esos valores. Creo que es un poco lo que queríamos mostrar hoy, Seba. Bien. Ahora, ya con este dato me puedo poner a ver una tabla de regulación, Sí, cualquiera sea, de acuerdo al material que voy a soldar, exactamente. y poder regular mi máquina. Estas máquinas, ¿cuáles son los que traen este sistema? Todas las líneas MIG inverter nuestras. Todas las líneas MIG, nuestros Sí. modelos que son para solamente alambre flux. En este caso Sí. estamos hablando de la 130 como ejemplo, pero tenemos la MIG 175P, la Exactamente. 220, la 250, que es el modelo más La grande. Star MIG 250, la Smart MIG 500, que son máquinas mucho más grandes, pero ¿qué pasa? Se regulan de esta forma. Yo puedo tener una máquina de 700 amperes con 20 funciones, 10 botones, 30 teclas, pero la realidad es que la máquina se regula con 2 teclas o dos potenciómetros. Aporte de material y amperaje y voltaje. Bien, la 20 volt, mi pregunta es esta. ¿Me limita en cuanto a espesor de pieza sabiendo que tengo 20 volt como máximo y 120 amperes? El amperaje es el que me limita. Eso te Sí. iba a preguntar. Yo, por ejemplo, si estoy trabajando con este equipo, como máximo utilizaría un alambre 0,9 flux, porque está preparada para 0,9 flux. Perfecto. Sí. ¿Y espesores? ¿Cuál Y sería? estaríamos en 6 milímetros, un cuarto, que es lo máximo que estaría trabajando con esta máxima. Quiere decir, con máquinas... Siempre teniendo en cuenta de que al trabajar con flux, ¿sí? Con un alambre 0,9, que es mucho más fino que un alambre macizo, Sí. ¿sí? La soldadura tiene que ser en apertura y soldando en avance para poder soldar correctamente. Ese es un buen detalle para darle penetración, porque si no... ahí dentro del material. Que es un poco también las consultas que nos solicitaban en las redes. Es distinto soldar en retroceso cuando es algo fino. Sí. Voy soldando punto a punto para soldar fino porque no necesita mucha temperatura. Bueno, Seba, creo que con esto ya podemos decir que cualquiera que tenga una MIG hoy y tenga los 2 sistemas, ya puedes empezar a regular correctamente. Entender bien cómo es una calibración de una máquina. Bueno, perfecto. Igualmente, si nos quiere hacer las consultas, estamos disponibles ¿en dónde? En las redes sociales, Bien. en Capacitaciones Lustov en Facebook o por Instagram, en el canal de Facebook, ¿sí? Perfecto. Directamente. Bien, esto lo vamos a subir al canal de YouTube.